noches, bienvenidos a Nuestra Identidad. El Tarahui de Liberá en este segundo programa, felices de compartir con todos ustedes desde los estudios de T5 Satelital, desde la ciudad de Corrientes y para todo el país. Corrientes, la patria donde nació el chamamé, patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a compartir una noche fantástica durante 2 horas en vivo. Desde aquí vamos a recorrer por nuestra ciudad, vamos a recorrer por el interior, conectándonos con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra religiosidad. Quédate ahí de donde estés, porque tenemos muchísimo para compartir con vos durante esta noche. Felices de volver a estar juntos a través de esta pantalla. Te quiero contar, es importante que todos sepan que este programa nace ideado por Marcela Micheri desde la Fundación Salvador Micheri. Y quiero que conozcan esta fundación que es creada, que nace desde el año 2014 con objetivos muy claros, siguiendo el legado de don Salvador Micheri, la educación y la cultura. Y a eso viene desarrollándose durante todos estos años, creando contenidos culturales para Corrientes y además trabajando, asistiendo a los niños, asistiéndolos para que puedan cumplir su etapa escolar. A lo largo de todos estos años es importante que sepan que se ha asistido a más de 1000 niños con útiles escolares, diccionarios, libros, computadoras. Se han creado bibliotecas en las escuelas rurales, también con alimentos no perecederos. Y este año, el 2020, este año difícil de transitar, que ya está llegando al final, pero que ha implicado tantos cambios, tantos movimientos, tanta angustia en tanta gente, la Fundación estuvo presente, asistiendo a 300 familias con alimentos no perecederos en 4 oportunidades. La Fundación siempre presente. Y este programa cumpliendo uno de esos objetivos que ya les comenté, también cuenta con ese propósito de presentar el contenido cultural, pero también el de poder recaudar fondos que puedan, o fondos necesarios para seguir asistiendo a estos niños. Durante el 2021 vamos a estar compartiendo con todos ustedes el trabajo realizado, pero quiero que sepan de que la producción de este programa está más que comprometida a seguir adelante. Es una producción que implica mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho equipo y también muchos recursos, pero contamos con el apoyo de empresas que desde el primer momento nos dieron el sí y por supuesto del gobierno de Corrientes que nos apoya y que nos empuja y que nos acompaña para que esto se haga realidad. Tenemos mucho para disfrutar en esta noche y seguramente quieren saber qué vamos a vivir. La voy a presentar a quien nos va a guiar, nos va a acompañar durante toda esta noche y durante todo este camino. Bienvenida, Marcela Micheri. Muchas gracias, Gabriela, y feliz de esta nueva edición de Nuestra Identidad, el Tarahui de Liberá. Este programa que fue concebido sin saber, sin tener la información certera de que el chamamé iba a ser declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y sin embargo, ya lo estábamos gestando pensando en que debemos reidentificarnos con nuestra esencia, con lo que somos como ser correntinos. Entonces, para ello, viajamos a Concepción del Yaguareté Corá y vivimos en esa localidad algo que realmente a mí en lo personal me enamoró. Vivimos la identidad propia de un pueblo. Estuvimos en el centro de una localidad que siente, vive permanentemente su idiosincrasia y su forma de ser correntina, auténticamente correntina. Visitamos sus museos, paseamos por su historia y obviamente estuvimos en el Portal Carambola disfrutando de lo que es
el Iberá. Vamos a estar también aquí en el piso con la doctora Gabriela Basualdo, directora de Relaciones Internacionales de la provincia y gestora, capitana, como le dicen, del proyecto de la UNESCO, del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Junto a los hijos de los hermanos Barrios, vamos a estar con Néstor y vamos a estar con Tomás, hablando de la trayectoria de ellos, pero homenajeando a sus progenitores y tíos, quienes fueron pioneros en su estilo y dieron esa impronta, hicieron ese camino necesario para llegar hoy a estar mundialmente en el foco de todas las miradas y poder acceder a cualquier lugar del mundo con pasaporte internacional. Pero ahora vamos a la Iglesia La Merced y vamos a conocer un poquito cuál es su historia y qué hay ahí adentro. ¿Me acompañan? El patrimonio histórico, edilicio y arquitectónico de nuestra ciudad está marcado por las grandes construcciones religiosas. El templo de Nuestra Señora de la Merced es uno de los más tradicionales y antiguos de la ciudad. Llego hasta aquí para encontrarme con el arquitecto Miguel Ángel Riera para aprender y conocer sobre el estilo y sobre la historia de este gran templo. Claro, los mercedarios juntamente con los dominicos, los franciscanos y los jesuitas fueron las órdenes religiosas que tuvieron aquí en Corrientes, que tuvieron presencia efectiva en ese tiempo. Ellos se van a localizar aquí, obviamente que en ese momento lo que se va a definir es un convento y un pequeño templo que empieza a ser gestado, claro, pero que teniendo en cuenta las características que eran muy precarias en cuanto al tipo de material que se utilizaba para la construcción en aquel momento, el estanteado, el adobe, eran construcciones sumamente precarias, claro, que necesariamente al poco tiempo había que reconstruirlas, claro, esa claro, era la verdad. Entonces, fuertes. Claro, en ese momento hay que entender que por eso digo, el aspecto que tenía la ciudad en ese momento era sumamente precario y entonces también las órdenes religiosas que establecieron conventos dedicados a la enseñanza, como hospedería, sí, en fin, tenían, digamos, claro, una presencia y misiones, sí. Obviamente que estamos hablando de tiempos coloniales, estamos entendiendo de que tenían ya una función asignada y autorizada de alguna manera por la corona española. Sí. Esto no solo en Corrientes, sino también en el resto de las ciudades del continente americano en aquel tiempo. Bueno, la orden mercedaria va a tener presencia real con el paso de los años y va a llegar hasta la primera mitad del siglo XIX, en que en realidad después, digamos que su actividad va a empezar a descender en cuanto a al desarrollo que tenía en la comunidad y luego prácticamente se van a retirar de la ciudad. Es en ese entonces que estamos hablando de inicios del siglo XIX, la construcción que tenían, digamos, no llegó a tener una fortaleza y una presencia material muy evidente, sino que era precaria, seguía siendo precaria, con lo cual cuando se retira la orden mercedaria durante un tiempo, este solar y lo que era en ese momento el convento va a ser tomado por las autoridades, y ya estamos hablando de un tiempo postcolonial, claro, luego de 1810 y 1816, por el Estado, sí, en ese Estado provincial ya en ese momento, y fue afectado temporariamente a una universidad que se creó a tal fin, pero que duró muy poco tiempo, claro, hasta que, bueno, finalmente se van a localizar aquí misioneros de la orden franciscana, que son los que se van a ocupar de todo este sector y van a tomar uso y posesión de este sector, y son los que van a llevar adelante los cambios significativos, claro, desde lo arquitectónico. Y la construcción real, digamos. La construcción, claro, de lo que era el claustro conventual y el primitivo templo, que sobre eso, si nosotros vemos algunas fotos antiguas, sobre todo de las últimas décadas del siglo XIX,
vamos a ver que el Templo de la Merced era muy distinto al actual. Era un edificio mucho más modesto, de una escala mucho menor en cuanto a altura, pero que estaba ubicado en el actual solar o terreno de este templo. Era una orden religiosa que congregaba a miembros de la sociedad de Corrientes en aquel momento, y fueron algunas de las benefactoras que llevaron adelante la concreción particularmente de algunos altares, y sobre todo el aporte económico para que este templo tuviera las características que denota el presente. Hay que entender de que en la ciudad es uno de los templos más grandes en cuanto a altura, con ciertas características vinculadas a la estética que son muy particulares, que lo hacen destacable, y que siempre hubo cierta referencia o ligazón con lo que eran los estratos sociales elevados. Sé que las mujeres de Sociedad de la Noche, como penitencia, sí, aportaban y trasladaban incluso, claro, agua, se habla, tierra. Claro, eso en el siglo XIX, porque en ese momento las condiciones, vuelvo a repetir, hay que entender que Corrientes es una ciudad que, con las características de nuestro centro histórico alrededor de la plaza, recién va a tener esta imagen hacia 1910. Claro, va a pasar un tiempo. En el todavía. siglo XIX era sumamente modesto, porque todavía el desarrollo técnico y sobre todo la posibilidad de acceder a técnicas constructivas, y más que nada por la presencia de técnicos constructores calificados, se va a dar recién hacia 1880. Y uno de los que tuvo, digamos, fue uno de los pioneros en la llegada de técnicos calificados a la ciudad, fue el ingeniero Juan Coll. Perfecto. Hablando ahora un poquito de lo que es en sí la estructura del templo. Bueno, el templo es un edificio que responde a las condiciones obvias de la liturgia católica. Hay que tener en cuenta el tiempo en que fue concretado y por eso tiene esa disposición, pero básicamente, si tenemos que hablar de una estética, es academicista, neoclásica, de una sola nave, en cuanto a un solo espacio, que es un espacio conductal que define la posición visual hacia el altar mayor, de una sola nave con capillas laterales o con altares laterales. Altares a manera de capilla, ¿por qué? Porque, como vemos en la disposición, tienen como una pequeña entrada, por decirlo así, desde la nave principal, y están definidas varias capillas. Todo eso respondía a las cuestiones litúrgicas del momento. Y es una bóveda de cañón corrido. Llevó la construcción para llegar a lo que es hoy. Esto se definió durante varios años. El templo tuvo una serie de intervenciones. Hay que entender de que se fueron concretando los altares, la ornamentación de los mismos, la instalación eléctrica que ya se empieza a dar en la primera década del siglo XX, el agua corriente, o sea, fue, digamos, beneficiaria de ese tipo de infraestructuras que se incorporaron a la ciudad en ese tiempo, la ornamentación, la estética, a tal punto que en la década del 20 recién se concreta una de las últimas incorporaciones al edificio, que fue el camarín de la Virgen, que la llevó adelante el ingeniero Antonio Zamela. Y hay que entender también de que en la ciudad es casi el único templo que cuenta con un camarín para la Virgen. Esa es una particularidad. Y bueno, y esto por supuesto con el paso del tiempo se incorporaron también las pinturas de Miguel Pascarelli en la bóveda, en distintos puntos. O sea, en la primera mitad del siglo XX se concreta justamente una imagen similar a la que tenemos hoy en día. Obviamente que hay un púlpito que no está en este momento, que lamentablemente fue retirado hace algunos años. Los restos de las cautivas correntinas que estaban en el cementerio San Juan Bautista, era menester de que pudieran descansar aquí en el templo de la Iglesia de la Merced, porque la historia de las cautivas tiene directa relación con este templo. Como sabemos, las cautivas correntinas, que en principio hay que hablar de que fueron 5 damas de la sociedad, esposas de militares, que obviamente no fueron las únicas cautivas, ni formaban parte de solamente ese grupito. Había muchos más cautivas y cautivos en la época de durante la guerra con el Paraguay. Alianza.
Claro, que fueron llevadas a Paraguay. Secuestradas. Y 2 de ellas con sus hijos. De las 5 solamente retornaron 4. Sí. La otra falleció en Paraguay, pero que cuando es traída por un barco una corbeta brasileña, entonces al llegar, ellas habían hecho la promesa de que iban a acercarse hasta el Templo de la Merced. Eso aconteció hacia 1869, y es entonces de que tiene una directa relación la historia de las cautivas con el Templo de la Merced. En agradecimiento tenían que llegar primero a darle las gracias claro, a la Virgen. Antes de reencontrarse con sus familiares, vinieron a este templo en aquel momento. Hacia el año 1989 hay una declaratoria de área monumental nacional que engloba lo que es la Plaza 25 de Mayo con el perímetro o límite inmediato, o sea, con los límites. Al hablar de límites hablamos Plaza 25 de Mayo con las 4 cuadras perimetrales más la bajada de la calle Buenos Aires desde Quintana hasta Plácido Martínez, y el tramo de calle Salta desde 25 de Mayo hasta Carlos Pellegrini. Esa afectación hace de que este templo, como el resto de los edificios, como Casa de Gobierno, Rectorado de la Universidad, Escuela Sarmiento, Jefatura de Policía, Museo de Artesanías y demás, Legislatura, todos los edificios tienen una protección a nivel nacional. O sea, este templo tiene doble protección. Provincial y nacional como área. O sea, porque lo que se dispuso en ese momento era que, teniendo en cuenta que la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes, y más que el espacio verde en sí, el perímetro, porque eso es lo que valida el hecho de que tenga una protección, es la arquitectura de su entorno inmediato, tengan ese rango de protección porque es un área muy singular en el espacio nacional.